Sean cordialmente bienvenidos al video número 5 en nuestra serie, en nuestro curso Los Pilares de la Fe. El tema de hoy que vamos a estar hablando tiene que ver con el pecado, la salvación y la cruz de Jesús. Nuevamente estamos haciendo un pequeño resumen y un estudio guiados por la estructura del catecismo sobre los elementos esenciales de nuestra fe. Ya hemos hablado en los primeros videos sobre la transmisión de la fe, la revelación, las sagradas escrituras y la tradición. El video número 4 fue sobre la Santísima Trinidad desde una perspectiva pastoral. Y ahora tenemos que hablar de esta realidad que no podemos negar ni podemos evitar, porque es una realidad con la cual todos los creyentes tenemos que vivir, la realidad del pecado. Pero des en cuenta que no termina ahí. Sí existe el pecado, existe el mal, pero también existe la posibilidad de la salvación, y esta se ve realizada a través del acto redentor de Cristo en su misterio pascual, que se ve ejemplificado en la crucifixión. Vamos a hablar de estas tres cosas en este video. Entonces, no podemos negar de que la realidad del pecado existe, pero entonces también tenemos que recordar qué es lo que Dios ha revelado en su plan de salvación. Recordemos que nuestra fe es, ante todo, es una fe revelada, y encontramos muchas de alguna forma enseñanzas o revelaciones bíblicas que nos dicen que al final de cuentas la razón de ser de que Jesucristo esté con nosotros es para que tengamos vida y vida en abundancia. Porque si algo vamos a darnos cuenta es que la consecuencia del pecado es la muerte. Y todo esto lo deducimos de leer las historias bíblicas, porque en ella nos damos cuenta de que el pecado existe. Los seres humanos somos frágiles y siempre vamos a ser, de alguna forma, el pecado siempre representado como una libre elección. Es algo que nosotros deliberadamente escogemos. No es algo que desafortunadamente nos pasa y yo no tenía nada. No, nunca va a ser así. Solo pensemos en todos los pasos que hacemos para ir al sacramento de la reconciliación. Tenemos que hacer un examen de conciencia y tenemos que admitir de que fue nuestra elección, de que es algo que es libremente escogido. En nuestra fe católica, la consecuencia del pecado es que no vamos a estar en la presencia de Dios, y por eso es que nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Al final, lo último, si no estamos en la presencia de Dios, que es eterno, pues la consecuencia directa es que es la muerte, la final. Pero entonces, por eso es que el evento redentor de Jesucristo es muy importante. Pero tenemos que empezar a reconocer primero qué es el pecado. Es una elección libre. Dios no nos escoge ni nos hace trampa ni nada por el estilo. Es una elección que nosotros hacemos. Obviamente es una elección que hacemos sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Entonces, primero tenemos que adentrarnos en el trabajo de conocer cuál es la voluntad de Dios para poder elegir bien a Dios, para no elegir el pecado. Pero eso no nos hace inmune de que vamos a caer en tentación, como normalmente decimos. Entonces es algo muy importante que tenemos que empezar a reconocer. El pecado no es algo que me pasó, un accidente. No, son elecciones libres. Todas nuestras acciones tienen unas consecuencias y tenemos que aprender a vivir con ellas. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que es una opción, es libre, y que el resultado es que nos alejamos de la presencia de Dios. Normalmente eso se ve representado con la muerte. Si Dios es vida eterna, estar en pecado es estar en la muerte. Entonces ahí vamos a avanzar. Por ejemplo, el libro del Génesis nos da una pista de cómo entender. Dios le dio a Adán y a Eva, como muestra de su generoso amor, el regalo de la libre voluntad para que pudieran tener la libertad de elegir, de compartir su amor y su vida divina. Pero Adán y Eva, representándonos aquí a todos los seres humanos, de hecho la etimología de la palabra Adán significa humanidad. Por eso es que Adán y Eva no tanto los asumimos como una persona física, sino como una representación de quienes somos nosotros. Adán y Eva nos representan como los primeros seres humanos que eligieron renunciar a ese amor y buscar la realización de sus deseos en otro lugar. Como resultado, el pecado entró en el mundo. Entonces, normalmente la gente dice, pues eso no fue mi culpa. Fue Adán y Eva, yo no hice nada malo.
aquí, usando la teología bíblica, usando la imaginación bíblica, Adán y Eva nos representan a cada uno de nosotros. Entonces tenemos que decir que es por nuestras opciones. Adán y Eva escogieron querer ser como Dios, cayeron ante la tentación de no asumir su realidad de ser criaturas, de querer ser ellos dioses. Y eso es lo que pasa en la realidad del pecado. El pecado original puede ser entendido como esa tendencia a elegir nuestros propios deseos por encima de la voluntad de Dios. Entonces se cuenta qué tan importante es adentrarnos en conocer cuál es la voluntad de Dios, porque si no conocemos la voluntad de Dios, y no estoy diciendo de que esto sea fácil de decidir o de discernir, tenemos que estar por eso siempre en constante momento espiritual, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y obviamente en la narrativa bíblica lo que vemos es que la consecuencia última es que Adán y Eva pierden esa oportunidad de permanecer eternamente en la presencia de Dios, representado en la imaginación bíblica como el jardín del Edén, de estar en la presencia de Dios. Entonces ellos se dieron cuenta de que habían optado mal, se dieron cuenta que estaban desnudos y por ende ahora no van a vivir en la vida eterna. Y eso es lo que nosotros entendemos del pecado original. Entonces cuando una señora, me acuerdo que me dijo, es que no fue mi culpa, fue la culpa de Eva, fue la culpa de Adán. Bueno, en la imaginación bíblica, Adán y Eva nos representan a cada uno de nosotros cada vez que nosotros escogemos nuestros propios deseos sobre o por encima de la voluntad de Dios. Si la muerte es la consecuencia más, digámoslo así, desastrosa del pecado, Jesús aquí es donde tenemos que empezar a usar nuestra fe. Jesús viene a enseñarnos cuál es esa actitud que debemos tener ante la vida. Entonces, el que el mismo Hijo de Dios se haga uno de nosotros, participe de nuestra humanidad, es algo ya alentador, porque ya sabemos de que Dios sabe que nuestra debilidad y nuestra tendencia a siempre optar por nosotros mismos y no por Dios es algo que es parte de ser humano. Entonces, que Jesús se haga humano, ya al menos nos dice, bueno, ya está del lado de nosotros. Jesús comparte nuestra humanidad. Él también va a tener que enfrentar la tentación de escoger su propia voluntad sobre la voluntad de Dios Padre. Y conocemos bien las narrativas bíblicas donde Jesús hace hincapié de que Él está para hacer la voluntad del Padre, el plan salvífico de Dios y no su propia voluntad. Inclusive si le va a costar el dolor que tiene la crucifixión. Entonces se cuenta, compartir con la humanidad, pero nos enseña de que puede vencer la tentación. Jesús venció con su resurrección, porque es que no es solo el acto de la buena voluntad de Jesús, es también el poder de Dios y el plan de Dios que está de resucitar a Jesús de la muerte. Recordemos, si la consecuencia del pecado es la muerte, no estar en la presencia de Dios, que Jesús venza la muerte nos da de alguna forma la esperanza de que ahora sabemos de que la muerte no es el final, y por eso es que nosotros creemos en la vida eterna, porque si optamos por Dios, hacemos nuestro mejor esfuerzo de vencer la tentación, no vamos a ser exitosos todas las veces. Gracias a Dios no vamos a ser, somos pecadores, necesitamos de la gracia de Dios, pero tenemos la esperanza de que no es la última palabra, que si seguimos intentándolo fielmente, guiados por el Espíritu de Dios, a través del acto redentor de Jesucristo, por la voluntad del Padre, dése cuenta cómo invoqué la acción trinitaria, esa es donde nuestra fe empieza a darse mucho más, tiene mucho más sentido. Es por eso que nosotros creemos, no solo creemos para tener actividades los domingos, creemos es para tener la vida eterna. Esa es nuestro es nuestro mayor objetivo que deberemos tener. Y esto nos hace también entender de que no deberíamos tener miedo, inclusive si fallamos muchas veces, ¿sí? En la Biblia, no sé, ustedes han visto esto muy popular en todas las redes sociales. La frase, no temas, no tengas miedo,
Do not fear, como dicen en inglés, aparece exactamente 365 veces en la Biblia. Ahorita no les tengo todas las citas, pero con gusto se las puedo compartir en el WhatsApp. Pero hay una razón de ser. ¿Por qué tantas veces la Biblia dice no temas, no temas? Bueno, tal vez sea la manera de mostrar, de recordarnos de que no debemos temer, de que inclusive si el pecado toma mucha fuerza en nuestra vida, muchas veces nos lleva a alejarnos mucho más del plan de Dios, de la iglesia y de nuestra misma familia. La Biblia también nos enseña en el acto revelador de Dios de que Dios nos dice no deben temer, deben que acercarse mucho más a Cristo. Y donde nos acercamos a Cristo es viendo la cruz no como un instrumento de tortura, sino como un instrumento de victoria, como un símbolo de la victoria, porque la muerte no venció el pecado de la humanidad y es la razón de ser por la cual Jesucristo hace eso. Si usted le intenta explicar esto a alguien que no tenga una percepción de fe, pues no tiene sentido. ¿Cómo es posible que el padre dé a su hijo amado por los pecados de otros? Eso no tiene ningún sentido. Pero ahí es donde tenemos que darnos cuenta lo que es el misterio de Dios. ¿Por qué Dios en su infinito amor tanto nos ama a todos nosotros pecadores que da a su propio hijo por redención de los pecados de los otros? De alguna forma poniendo a su hijo en esta situación de la cruz. Por eso es que la cruz para nosotros no es un momento de pérdida, no es un momento de vergüenza. Muchas veces le acentuamos demasiado el acto doloroso de la cruz, pero en realidad es un símbolo de victoria, es un trofeo, como dicen muchos. Y ahí es donde viene la parte del misterio de Dios. Esa es la voluntad de Dios que muchas veces sobrepasa nuestra propia capacidad de poder entenderlo. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que a través de su Hijo Jesucristo nos salvemos. Eso no tiene lógica para el mundo, sobre todo los que no tienen perspectiva de fe. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, cuando alguien en la calle te pregunta, y normalmente esta es la pregunta como la vez, ¿sabes si estás salvada? ¿Sabes si estás salvado? La respuesta es, por supuesto, claro, Jesús, quien triunfó sobre la muerte. Si la muerte es el mayor miedo que tenemos en la vida y si la muerte es el directo consecuencia del pecado, Jesús en su acto al vencer la muerte nos da la esperanza de que la muerte no es el final, de que vamos a triunfar sobre todas las cosas. La única manera de llegar a esa salvación para nosotros es involucrándonos en el sufrimiento de Cristo. Por eso tenemos que acercarnos a la persona de Cristo, conocer. Y les recuerdo que acercarnos a la persona de Cristo no es solo quedarnos en el momento de la crucifixión, es todo el misterio pascual, es su vida, son sus palabras, son sus enseñanzas, sus parábolas, su mensaje de amor, sus acciones de reconciliación, cómo perdonó a las demás, pero también su pasión, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Nunca pueden ustedes desasociar estos tres elementos. Si solo usted enfatiza la cruz, se le está olvidando cómo es el plan de Dios. Pasión, muerte y resurrección. Y ahí es donde está nuestra fe. De alguna forma, cada vez que cuando nos enfrentamos a la tentación, debemos morir al pecado, debemos dejar el pecado a un lado, debemos rechazarla. De alguna forma, si nosotros dijera Jesús no resucitó, estamos rechazando la misma esperanza que nos puede dar lo que nos da nuestra fe. Entonces, dése cuenta qué tan importante es reconocer en el misterio de la cruz ese momento importante y decisivo en el plan de Dios, porque si aprendemos a reconocerlo ahí y se dan cuenta, ya nosotros estamos involucrados. Dios quiere que nos salvemos, pero Dios no nos va a obligar. Dios hace su esfuerzo más grande enviando a su propio Hijo, pero también nosotros tenemos que de alguna forma morir al pecado. ¿Por qué importa todo esto? ¿Por qué es importante para los católicos creer en la cruz de Jesús? Sin la cruz y la resurrección no tenemos esperanza, así de sencillo. No hay libros que nos ayuden a lograr la salvación. No podemos triunfar sobre la muerte por nosotros mismos. El hecho de que Jesús triunfó sobre la muerte es la base y el origen de toda nuestra esperanza. Es aquí donde se basa nuestra esperanza. No tenemos nada que temer porque nada, ni siquiera la muerte, nos puede separar
nos puede separar del regalo más grande de todos, el amor de Dios en Jesucristo. La decisión ya fue tomada. Entonces, se cuenta, aquí vuelve a relucir el elemento de que es Dios quien revela qué quiere. ¿Qué quiere Dios? Que todos nosotros nos salvemos. Muchísimas gracias por su atención. Este fue el video número 5. Seguimos en nuestro curso aquí de los pilares de la fe. En el próximo video vamos a hablar sobre la Virgen María, los santos y la eternidad. Y con eso terminamos el primer pilar. Entonces, si hay alguna pregunta, la pueden enviar a través de WhatsApp. Les habló aquí William Becerra. Que tengan todos un feliz día.